¿Cómo superar la muerte de nuestra mascota? Hola, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy platicaremos de un tema complicado de afrontar, que nadie quisiera vivir, pero que es parte de la vida y sucede tarde o temprano. Y en este caso hablaremos de cómo superar la muerte de nuestra mascota. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. A pesar de que es una de las experiencias más dolorosas, tristes y estresantes por la que el ser humano puede pasar en la vida, la muerte de una mascota y el posterior duelo de sus cuidadores todavía no es aceptado y respetado por la sociedad de la misma manera que cuando se afronta una pérdida de un ser querido, ya sea un amigo o un familiar. Sin embargo, diversos estudios han apuntado al enorme impacto emocional y anímico que provoca esta amarga experiencia, producida por la ausencia de ese animal con el que hemos compartido tanto y tan buenos momentos, que nos ha ofrecido tanta compañía y con el que hemos establecido tantos vínculos y cariño. Entre ellos, el Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Hawái señala que el 30% de los dueños sienten dolor durante al menos 6 meses o más, y para el 12% supone un suceso muy traumático, algo que se acrecienta, sobre todo, cuando los propietarios se han visto obligados a sacrificar a su mascota, debido a alguna enfermedad o porque ésta ha visto mermada considerablemente su calidad de vida. Según estudios, este proceso de duelo puede oscilar entre los 6 meses y 1 año, siendo una medida habitual unos 10 meses. Por su parte, 2 investigaciones más indican que dicha muerte produce una incapacidad emocional, que un 12% de las personas puede desembocar en patologías psicológicas y producir síntomas físicos y emocionales como problemas de sueño, pérdida de apetito, sensación de que algo dentro de ellos ha muerto. El duelo por la pérdida de un animal es, por tanto, una reacción completamente normal, de la que no hay que avergonzarse, y una experiencia muy personal que hay que pasar. Además, de una forma gradual, ya que no se puede acelerar o forzar de ninguna manera. Pero, ¿cómo afrontar este duelo de una forma saludable? Los expertos recomiendan seguir estas pautas. Sentir dolor es normal y natural. Ante todo, hay que desterrar el pensamiento de que sentirse triste está mal o fuera de lugar. No hay nada de qué avergonzarse, ya que esta es una respuesta totalmente natural ante la muerte. Al igual que sentimos dolor por la pérdida de un ser querido, el animal también ha sido un compañero de vida por el que hemos sentido mucho amor. No ignorar nuestras emociones. Reprimir nuestros sentimientos es un error garrafal. La única manera de superar el dolor y sanar está en la exteriorización de nuestras emociones. Hay que darse tiempo, llorar cuando nos plazca y también reír recordando los buenos tiempos vividos a su lado. Por el contrario, conviene ignorar los comentarios de aquellas personas que no pueden comprender este dolor, quizás porque nunca lo han vivido con un animal ni han pasado por lo mismo. Compartir nuestro dolor con otros. Hablar con amigos o conocidos que hayan pasado por la misma experiencia y fácilmente puedan empatizar con nosotros es un remedio muy eficaz para soltar el dolor y desahogarse. Si en el entorno nadie ha vivido la pérdida de una mascota, también se puede recurrir a foros o redes sociales de refugios de animales o contactar con otros dueños de mascotas a través de la clínica veterinaria. Expresarlo por escrito. En ocasiones, escribir un diario, una carta sobre lo que estamos experimentando o bien un texto o poema dedicado a nuestra mascota puede ser una buena opción para iniciar la despedida y plasmar, de paso, todos los sentimientos que teníamos hacia el animal. Buscar una forma para despedirse. Cuando perdemos a un ser querido, el ritual de la despedida suele ser básico para iniciar el proceso de duelo. Lo mismo ocurre con los animales. Incinerar a la mascota, enterrarla en algún cementerio de animales, organizar algún acto íntimo puede ayudar mucho al dueño y a toda la familia que convivía con el perro o gato a exteriorizar sus sentimientos. Rendirle homenaje. Existen numerosas maneras con las que rendir homenaje a nuestro compañero de aventuras y recordar los buenos momentos vividos a su lado. Un collage o un álbum con fotografías, un cuadro o una ilustración con su imagen, plantar un árbol en su honor, recitar un poema escrito para él. Cuando hay niños en casa, ser sinceros con ellos y hablar de lo que ha ocurrido al animal. Las palabras que se utilizan son muy importantes. Frases como "se ha ido",
puede crear falsas expectativas de que algún día volverá, mostrar ante ellos nuestros sentimientos y dejar que ellos también expresen lo que sienten. Si hay otras mascotas en casa, si convivían juntas 2 o más mascotas, también ellas van a notar su ausencia. Incluso, algunas pueden sufrir depresión ante la falta de su amigo o al ver angustiado a su dueño. No las dejemos de lado a pesar del dolor del que podamos estar pasando. Mantener intactas todas sus rutinas y cuidados nos ayudará a seguir activos y a que no se decaiga ni su ánimo ni el nuestro. Utilizar los buenos recuerdos. Cuando nos invada la pena, hay que tratar de recordar los buenos momentos vividos a su lado. Aunque no vaya a volver, los recuerdos sí perdurarán por siempre. Buscar ayuda profesional. Si el dolor es persistente e interfiere con la capacidad de llevar una vida con normalidad, sería recomendable consultar con un médico o un profesional de la salud mental puede evaluar e iniciar algún tratamiento si es necesario. ¿Es buena idea tener otra mascota después de perder a una? Respetando los distintos procesos de duelo y circunstancias personales, se recomienda superar el duelo antes de intentar crear vínculos con un nuevo animal. Y bueno, esto sería todo por hoy. Déjanos en los comentarios cómo has vivido el proceso del duelo cuando ha muerto alguna de tus mascotas. Por último, si te ha gustado nuestro video de hoy, no olvides suscribirte, compartir y darle like. Por el momento me despido y nos vemos en la siguiente entrega.